Dios Todopoderoso, venimos aquí, mi Señor, a escuchar de ti, Dios lindo. Y hemos cantado, ¿cómo no ser nosotros conmovidos con tu mensaje, con tu palabra? ¿Cómo no ser nosotros transformados con tu palabra de vida? Solo tú tienes palabras de vida. Solo tú tienes palabra que realmente transforma, edifica, vivifica, mi Señor. Y hoy te rogamos, te suplicamos que nos ayudes a enfocarnos en ti, mi Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que no haya ninguna distracción, que ningún otro pensamiento nos saque de aquí, sino que por el contrario, nos sintonicemos con eso que nos quieres hablar hoy aquí a cada uno de nosotros. Señor, háblale no solo a nuestra mente, a nuestros sentidos, pero sobre todo a nuestro espíritu, mi Señor. Equípanos, Dios Todopoderoso, pues queremos vivir para tu gloria, mi Señor. Te agradecemos, Dios Santo, por este tiempo y lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Les he pedido que lleguen a la primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, pues hemos estado en esta serie de estudios escatológicos los fines de semana, y estudios escatológicos hablando del estudio del fin de los tiempos. Y hace unas semanas, 2-3 semanas, estuvimos hablando acerca del rapto de la iglesia, de ese evento en donde la iglesia sería tomada, aquellos que estemos vivos, la iglesia sería tomada, sacada de este mundo, preparando el camino para la tribulación, gran tribulación y el regreso de Jesús. Y precisamente en ese momento estudiamos uno de los versículos que es con el que vamos a empezar hoy, porque genera preguntas algunas de las cosas que vemos. Y empezamos allí. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 15 y 17. Pues les decimos esto por palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. De ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El título de hoy es: ¿estás preparado para la vida eterna? ¿Estás preparada para la vida eterna? Hay vida eterna y hay veces o no creemos en ella, o hay veces tenemos una creencia errónea de lo que la vida eterna puede ser. Este estudio de hoy va a estar tomando acerca de ese tema de la resurrección. Y es un tema en el que de pronto en algunos puntos vayan a ser incómodos, porque cada vez que se habla de la muerte, pues de alguna manera debe incomodar, o debiera. No sé siquiera si incomodaría, pero lo que sí sé es que al público en general, a las personas en general, el tema de la muerte nos va a empujar de un lado, nos va, hay veces, a lastimar, pero vamos a ver lo que la Biblia tiene que ver acerca de todo esto en esta sección de escritura. Se habla de este rapto, pero se dice: pero los que durmieron primero, haciendo referencia a quienes han muerto, ellos también van a resucitar. En ese momento resucitarán incluso primero, no los precederemos, ellos van con nosotros. Y no sé qué tanto, si tú estudias la Biblia tienes que empezarte a cuestionar: wow, ¿cómo va a ser eso? Hay otra escritura que habla que entonces los muertos saldrán de sus tumbas, y entonces por eso es que hay tanta película de zombies hoy en día. ¿Y cómo es que van a salir de allí? No vayan allá, pero la primera de Corintios capítulo 15 versículo 52 dice: en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados sin corrupción. Ahora, quiero primero que te voy a aclarar: no van a pensar que una persona corrupta si se muere, entonces ya... O sea, y entonces aquí en Colombia aquí hay tanta corrupción, el que se muere va a salir. Esta no es la solución a los problemas políticos y sociales del momento. Esa corrupción hace referencia a el cuerpo siendo deteriorado, el cuerpo volviendo a su estado de polvo literalmente. Pero entonces esos cuerpos serán resucitados sin corrupción. Esos muertos más bien, no esos cuerpos, esas almas
Acompáñenme a la primera de Corintios, capítulo 15, en donde vamos a estar estudiando en varias secciones de este capítulo de Corintios acerca de la resurrección. Porque si en algún sitio tenemos que empezar para entender el tema de resurrección, es en esta sección en donde Pablo le está explicando a la iglesia en Corinto acerca del tema de resurrección. Mientras llegan a la primera de Corintios capítulo 15, les doy un poquito el contexto. En la iglesia hay toda clase de gente, es bienvenida, así es como debe ser. Y hay varios de los judíos saduceos, que aún siendo judíos eran de la corriente de los que decían que no había vida eterna. Se muere uno y se acaba la cosa. Y algunos de estos religiosos estaban introduciendo la idea, no hay tal vida eterna. Vivamos bien aquí y ahora, pero no hay vida eterna. Y entonces se abre el camino para toda clase de opiniones desde el punto de vista personal. Y unos decían una cosa, otros decían otra cosa. Y Pablo entonces se dedica a explicar por qué creemos lo que creemos. En los primeros versículos de la primera de Corintios capítulo 15, Pablo dice: además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron y en el cual también están firmes. Número uno, lo que yo hablo, lo que yo predico es el evangelio, las buenas nuevas de Jesús. Eso es lo que les he estado hablando, la historia de Jesús. Eso es lo básico, eso fue lo que yo recibí. Luego en el versículo 2, por el cual también son salvos, si lo retienen como yo se los he predicado. De otro modo creyeron en vano. Estas son las buenas de salvación de Jesús. Y en esa época ya otros hombres, otras tendencias le estaban añadiendo o quitando al evangelio puro de Jesucristo. Menos mal que hoy en día no pasa, ¿verdad? Los hombres le seguimos queriendo añadir, queremos ponerle sazón al plato firme, al plato fuerte. Y en ese momento Pablo les dice: hey, esto es lo que yo les he predicado a ustedes. Si ustedes lo siguen, son salvos. Pero si lo empiezan a cambiar, su creencia es vana, es insignificante, no tiene esencia. Cuidado de que no sea contaminado con lo que las personas están dando. Y nos da un gran ejemplo, empezando en el versículo 3. Porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí. Lo que me enseñaron a mí, eso es lo que estoy dando, no nada que yo les esté dando a ustedes. Y empieza: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esencial el ver que está diciendo que Cristo murió de acuerdo a lo que las Escrituras decían, de acuerdo a lo que los profetas de antaño habían anticipado cientos de años atrás. Así Cristo murió, empezando con la justificación, con la explicación de que es de acuerdo a las Escrituras. Luego dice el versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El hecho de que murió, fue probado que murió, fue sepultado, pero también resucitó al tercer día de acuerdo. Pago aquí ya. Es de acuerdo a lo que se dice en las Escrituras. El enfoque nuevamente en el principio de la aclaración de Pablo es las Escrituras. Debe ser la esencia. Para la iglesia evangélica como tal, se habla de que nuestro enfoque es el evangelio, es la palabra de Dios. Y si preguntas en cualquier iglesia evangélica que si la palabra es la esencia, lo más posible es que te digan que sí. Pero tiene que ser en contexto de acuerdo a lo que dice la palabra, no con un poquitico de la palabra y a ver, yo le pongo otro montonón de cosas más, sino que sea 100% del todo en la palabra, con la palabra. ¿Okay? Eso es de lo que está hablando aquí Pablo. De acuerdo a las Escrituras murió en la cruz, de acuerdo a las Escrituras fue sepultado, de acuerdo a las Escrituras resucitó al tercer día. Muchachos, está en la palabra de Dios. Asegurémonos de que estamos hablando y empezando desde ahí y manteniéndonos ahí. Luego en el versículo 5 viene la evidencia física, que apareció a Pedro y después a los 12. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también. No solo
en la palabra, sino que hay muchos testigos oculares. Hay muchos testigos que vieron a Jesús resucitado. Hay prueba de esto, le está diciendo a ellos. Tiene que empezar por el hecho de que si vamos a hablar de resurrección, nuestro Mesías resucitó. Nuestro pastor, nuestro maestro, al que seguimos, resucitó. Y no solo esto, sino que habiendo aclarado y presentado la evidencia y la importancia de que Jesús resucitó, entonces ya procede a explicar la resurrección de los muertos. Porque la primera cosa que debes saber hoy es que Cristo resucitó y gracias a Él nosotros también seremos resucitados. Esa es nuestra esperanza. Ahí luego en el versículo 12, en la primera de Corintios. Ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? En otras palabras, ustedes están viniendo a la iglesia, porque Él está escribiendo a la iglesia en Corinto. Ustedes están siguiendo la enseñanza de Jesús. Pero en la enseñanza de Jesús se habla que Jesús resucitó de entre los muertos. Y si ustedes no creen que Jesús resucitó de entre los muertos, ¿qué están haciendo en la iglesia de Jesús? Es lo que Pablo está diciendo allí. Si ustedes creen en Jesús, ¿por qué no le creen a Jesús y su mensaje? Y luego en el versículo 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también es la fe de ustedes. En otras palabras, si ustedes no creen que Jesús resucitó, su fe no tiene ningún fundamento, no tiene ninguna esperanza. De nada sirve estar en la iglesia, de nada sirve participar de lo que se hace si no crees que nuestro Mesías vive y reina. Prácticamente que los está confrontando, entonces su creencia es vana, no tiene ningún fundamento. Es esencial, es un esencial de la fe cristiana creer. ¿Saben? Todavía hay científicos, arqueólogos y gente buscando, quieren encontrar el cuerpo de Cristo. Esta será la tumba, vamos a buscar allí a ver si encontramos los restos de Jesús. Todavía algunos con ese enfoque de querer, oye, pero entonces tú no crees que Jesús resucitó, porque de ahí empieza. Y si pensamos que tenemos una esperanza de vida eterna, debemos saber que Cristo vive y reina por eternidad. Y sé que para algunos suena muy sencillo, pero si para ti es sencillo y esto es claro, de seguro te vas a encontrar con personas para quienes esto no es tan claro. Quienes de pronto no confían y no esperan en esto, al menos ya estás anotando las escrituras con las cuales puedes compartir con ellos. Pero no se queda ahí. Ahora en el versículo 20, pero ahora Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que durmieron, o como el primero que resucitó. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo, en su venida. Después, el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre. Cuando ya haya anulado todo principado, autoridad y poder. Porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, esta sección de escritura, Cristo sí ha resucitado y Él es el primero, el que vamos a seguir en esa resurrección. Y habla del primer Adán, de Adán, y se hace una mención, y ahorita vemos otra escritura al respecto, acerca del segundo Adán, haciendo referencia a Jesús, y nos va a explicar más de esto. Pero si por Adán y en él tenemos la herencia de nuestra naturaleza humana, incluyendo el pecado, este segundo Adán nos da esa naturaleza espiritual en salvación. Él es las primicias, pero luego y gracias a Él, entonces nosotros, porque Él es resucitado y nos promete vida eterna, podemos nosotros celebrar que también vamos a ser resucitados, y vamos a ser resucitados con cuerpos glorificados. Y no sé ustedes, pero yo le doy gracias a Dios por los cuerpos glorificados, porque la palabra, como vamos a ver más adelante, sangre y carne no heredarán el reino de los cielos. Necesitamos
estos cuerpos glorificados. Ahora versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida a menos que muera. Y pausa un segundo. Allí la pregunta es porque tanto en ese momento, a través de la historia, como hoy en día todavía hay cristianos que dicen, a mí si muero, no quiero que me cremen, porque entonces ¿cómo voy a resucitar en el día que Jesús venga por su gente? Como si me enterraran y las consecuencias de que mi cuerpo está ahí, la descomposición fueran a ser mejores que si me cremaran. Pero en serio, muchas personas dicen, no, yo no quiero que me cremen, porque si no el día de la resurrección, ¿cómo voy a hacer? Y algunos se preocupan del cuerpo, y por eso salió el dicho hace muchísimos años, no se tiene claro en qué momento se empezó a decir, si alguna persona había muerto, por ejemplo en el mar, o en un incendio, o se hubiera perdido, decían, hay que buscarlo para darle cristiana sepultura. Porque si no está sepultado de la manera correcta, no va a poder resucitar en el día del Señor. Y entonces y entonces ¿cómo hacemos? ¿Y en qué tumba me van a poner? ¿Y de qué manera? ¿Y si es en tierra santa o no es en tierra santa? Las escrituras, pero mezcladito con cosas de los hombres, preocupaciones de los hombres, cosas de los hombres. Y aquí Pablo entonces empieza a querer decir, no se preocupen por en qué cuerpo va a ser. De hecho, en el versículo 36 dice, necio, lo que tú siembras no llega a tener vida a menos que muera. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el mero grano, ya sea de trigo o de otra cosa. Pero Dios le da un cuerpo como quiere, a cada semilla su propio cuerpo. Y antes de entrar en un poquitico de clase de biología que da Pablo a continuación, la imagen es esa. Si tú quieres mangos, no traes un árbol de mango ya crecido con mangos y lo plantas. Tú traes unas semillitas de mango. Y cuando esa semilla muere, empieza a producir y empieza a crecer. Y después de años, hay ese árbol de mango con buena sombra y excelentes mangos. No nace así. Y está haciendo esa similitud de que nuestro cuerpo es eso corruptible, vamos a verlo más adelante, que está aquí ahora, pero que después, lo que viene después, es muchísimo mejor. Realmente se ve el fruto de lo que fue plantado. Versículo 39, no toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de los animales, otra la de las aves y otra la de los peces. Luego en el versículo 40 pasa de biología, ahora sí teología. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero de una clase es la gloria de los celestiales y de otra la de los terrenales. El cuerpo humano es maravilloso, es espectacular. Pregúntenle a un científico que no tenga siquiera ninguna fe y se maravillan y no han terminado de investigar y buscar, y es maravilloso cómo el cuerpo humano tiene una fuerza, una potencia, una capacidad, pero a la misma vez una fragilidad, una debilidad increíble. Es maravilloso estudiar el cuerpo humano, tiene esa gloria, pero hay una gloria de los cuerpos celestiales que debemos anhelar y no quedarnos tan pegados en este. Luego dice en el versículo 41, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Ojo al 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita con gloria. Se siembra en debilidad, se resucita con poder. Se siembra cuerpo natural, se resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. De esta manera, este cuerpo, esta vida, es solo la semilla. Es solo un pedacito, es solo un tiempito, es solo el principio, es solo eso, una semilla. El fruto, lo que viene más allá, ese cuerpo espiritual, ¡wow! Maravilloso. ¿Saben la insignificancia hay veces de una semilla que están en la tierra y nadie sabe que están allí? Esa de cierta manera es la insignificancia de nuestra vida, pero la grandeza de lo que está por venir en la vida que Cristo nos da. Porque hay veces nos pegamos a esta vida de una manera tan radical,
estilo Adán, versículo 45. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante o espíritu que da vida. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es celestial. Como es el terrenal, así son también los terrenales. Y como es el celestial, así son también los celestiales. Así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. ¿Se dan cuenta lo maravilloso de esta sección de escritura? Sí, tenemos las características de aquel hombre, Adán, incluyendo las consecuencias del pecado. Pero ese es nosotros, el ser humano, el terrenal, que ha de morir. Porque las estadísticas no mienten, 10 de cada 10 humanos mueren. Allí mismo en donde están ustedes sentados y yo aquí parado, estamos muriendo. 1 segundo más cerca, 2 segundos más cerca, 3 segundos más cerca de nuestra muerte. No nos estamos alejando y viviendo más. Cada vez nos estamos acercando más a la muerte. Y sin embargo, como les decía al principio, nos espantamos de la muerte. Uy, ¿cómo? Y uno como que se quiere agarrar más a la vida. Y el instinto de supervivencia lo lleva a uno a hacer un poco de cosas. Y no entiendan mal, me parece que es maravilloso que cuidemos esta vida y estos cuerpos terrenales que Dios nos ha dado. Soy siempre un fan número 1 de alimentarse bien, evitar el cigarrillo, el alcohol, no porque es pecado, pero porque es malo para mi salud, por supuesto las drogas, tener un estilo de vida saludable y bueno y cuidarnos, ser activos y ser agradecidos y ser buenos administradores del cuerpo, de la salud que Dios nos da. Eso lo debemos perseverar, claro que sí, pero no pensar que esto es lo mejor que tenemos, no lo es. Es una parte importante, que primero es ese terrenal, pero luego es el espiritual. No se acaba entonces aquí en estos cuerpos y ya está listo todo. Así como hemos llevado esa imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Y vamos a ir viendo qué quiere decir eso. Porque Jesús, 100% hombre, 100% Dios, lo vieron todos los discípulos como hombre, pero luego lo vieron ya resucitado en un cuerpo de una forma glorificada. Y obviamente lo reconocían y sabían que era Él. Sin embargo, también en el camino de Emaús, evidentemente esos dos no lo reconocían. Él podía mostrarle las cicatrices en sus manos y le dijo al que no creyó: mete el dedo aquí en la llaga y date cuenta. O sea que evidentemente estaba allí físicamente y comió con ellos, pero también evidentemente algo especial tenía, porque aunque estaban completamente encerrados, Él aparecía ahí entre ellos. Tenía unas características terrenales, pero tenía esa característica glorificada de cuerpo celestial. Y dice aquí que nosotros llevaremos también la imagen del celestial. Oh, esto es maravilloso. El versículo 50: y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. En otras palabras, no te preocupes qué pasa con tu cuerpo material, porque este cuerpo que tenemos no puede estar en el reino de Dios. No puede estar en la presencia de Dios. Dice la palabra, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Tiene que ser un componente distinto, un material, si quieres pensar. Ese cuerpo tiene un material, una composición completamente distinta. Nosotros venimos de la tierra. Cuando el Señor formó a Adán allí, no era nada más que un muñequito de tierra, hasta que el Señor le da el espíritu a él. Ahí sí cobra vida. Antes de eso no es nada. ¿Y qué somos nosotros cuando morimos y nuestro espíritu sale de nosotros? Nada más que un muñequito que tiene todos los elementos químicos que tiene la tierra. Y allá volvemos a hacer eso. Sea que te cremen o no, igual llegamos a ser completamente ceniza, tierra. Teniendo eso en cuenta, Cristo resucitó por nosotros. A través de Él podemos tener vida eterna. La esperanza de resurrección, viene la victoria sobre la muerte explicada, porque allí habló de que es la victoria sobre la muerte. Estamos en la 1 Corintios capítulo 15, ahora el versículo 51. He aquí, les digo un misterio: no todos dormiremos. Y cada vez que ha mencionado hasta ahora ese dormir, habla de
fallecer, morir. Porque cuando una persona muere, parece que estuviera durmiendo, o no, físicamente se ve como que la persona está durmiendo. Pero todos seremos transformados. No todos moriremos, pero todos sí seremos transformados. Y fue lo que dijo en el primer versículo. Los que estemos vivos, cuando seamos tomados, seremos transformados en el aire. Pero los que sean resucitados, también serán levantados y serán transformados. Todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, hablando de nuestro cuerpo, sea vestido de incorrupción, y que esto mortal sea vestido de inmortalidad, vida eterna. Porque si hay muerte física, pero en el espíritu, inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Como está en Isaías 25, versículo 8. Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. O sea, el pecado existe porque hay una ley. Versículo 57, pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta cuál es la victoria? ¿En qué contexto se está hablando? Es esa vida eterna en la presencia de Dios. Y la recibimos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. ¿Saben por qué no es en vano? Porque si se dan cuenta todo el contexto, estamos hablando de vida eterna. Su trabajo aquí y ahora no es en vano. Manténganse firmes, abundando en la obra del Señor. ¿Por qué estudiamos temas escatológicos? ¿Por qué nos hemos enfocado en esta semana en que, aunque es un tema escatológico, miremos el tema de los muertos y la resurrección de los muertos y para dónde vas y cómo es? Para ver si nos enfocamos en estar firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que el arduo trabajo en el Señor no es en vano. Esa es la esencia de por qué hacemos este estudio este fin de semana. Tal vez tú hoy de lo que escuchas aquí digas: hey, sí, yo ya sabía todo eso, está bien, el mensaje no era para mí. Si ya lo sabes, qué bien, Dios te bendiga, pero ¿qué estás haciendo con esa información? Porque si al final igual tu destinación eterna está completamente clara, tú sí tienes claro que de pronto la persona sentada al lado tuyo, aunque estés en la iglesia, de pronto termine en el infierno. Y una cosa que es importante es que hay veces pensamos como, cuando uno pierde un año en el colegio, perdí el año, es triste, es duro y tal, pero bueno, luego empieza el otro año y vuelvo a empezar y eso se olvida. Cuando uno pierde un semestre, un año en la universidad, la misma cosa, es duro, tal, vuelvo. Cuando de pronto pasaste por un divorcio, cuando de pronto alguien murió, hay ese dolor, ese sufrimiento, pero luego pasa y me mejoro otra vez. Cuando te vas a la destinación eterna equivocada, infierno, no pasa, se mantiene y dura por eternidad. No hay, después de haber muerto, oportunidad de, ay, perdón, está bien, ya pagué mis 10 años, ya pagué mis 20 años, ahora sí denme chance de volver. No lo hay. Y lo vamos a ver con la palabra. No es mi opinión, no soy yo el que se los estoy diciendo. Así de que si yo estoy tranquilo a ese respecto, qué bien. Yo al menos estoy tranquilo, no sé ustedes, yo estoy tranquilo. Pero sí me mueve el corazón que sé que yo a nivel personal no estoy haciendo suficiente para que otras personas no terminen en condenación eterna. No sé ustedes, pero espero que esto nos anime a que continuemos firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que aunque es complicado y es difícil y hay que trabajar duramente, ese trabajo no es en vano, porque verás a personas en la presencia de Dios por eternidad. Y si no, habrá muchos otros eternamente sufriendo, en los que de pronto nosotros pudimos haber sido agentes de cambio. Y Cristo murió por ellos y decide compartir con nosotros la bendición de compartir la palabra con ellos, con nuestras vidas. Y de pronto no lo hacemos. Y la destinación de esas personas es el infierno. Ojo con eso. Nuestro cuerpo, entonces, de lo que hemos aprendido, es el recipiente temporal de nuestra alma.
Nuestro cuerpo es solo el recipiente temporal de nuestra alma. Cuando nos despegamos de él, nos acercamos más a Dios. No tenemos que aferrarnos solo a este cuerpo. Nuestro cuerpo es el que muere, pero nuestra alma no. Acabamos de leer de que tenemos inmortalidad gracias a Jesucristo, gracias a Dios, y tiene un propósito esa inmortalidad. Acompáñenme a la segunda de Corintios. Si estaban ahí en la primera de Corintios, capítulo 15, pues se devuelven unas paginitas hacia la izquierda, unas hacia la derecha, y porque vamos a la segunda de Corintios, y vamos a estar en el capítulo 5 por los primeros 5 versículos. Segunda de Corintios, capítulo 5. Ahí vas diciendo, ¿de dónde es eso? Y que entonces somos vasijas, entonces, y el Espíritu está en nosotros. ¿Cómo así? Aquí dice, segunda de Corintios capítulo 5, versículos 1 al 5. Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, esta tienda temporal, esta carpa, se deshace, tenemos un edificio de parte de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pues en esta tienda gemimos deseando ser sobrevestidos de nuestra habitación celestial. Y aunque habremos de ser desvestidos, no seremos hallados desnudos. Porque los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, porque no quisiéramos ser desvestidos, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pues el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado la garantía del Espíritu. Hablando, por supuesto, del sitio en donde habita el Espíritu. Este cuerpo que cada uno de nosotros tiene, entonces de la forma está siendo descrito, es una carpa, un sitiecito ahí nomás, pero lo importante es el Espíritu que hay en nosotros. Eso es a lo que el Señor realmente le interesa. Por eso lo que es lo de afuera, el aparentar, es hipocresía, es banal, pasa, pero lo de adentro es de lo que el Señor realmente está interesado, es ese Espíritu. Entonces, simplificando un poco todo esto, ¿cómo es el tema de la muerte y resurrección para nosotros? Antes de llegar allá tengo que aclararles una cosa. Distintas versiones de la Biblia, ¿verdad? Unas más antiguas, unas más modernas. En la Reina Valera antigua, era bien antigua, había una palabra que en hebreo se llama el Seol, Sheol, y es traducida infierno. En las versiones desde la Reina Valera del 60, entonces fue traducida a Hades, con H, el Hades. Pero por si acaso alguno todavía está leyendo en la Reina Valera antigua, a algunos de ustedes les gusta ese vosotros fuisteis hermanos y todas esas palabras raras. Por si acaso hay que tener en cuenta que en esa traducción lo decía así, pero claramente luego ellos lo ven que en el Antiguo Testamento la referencia al Seol, en el Nuevo Testamento entonces es este Hades. En el griego es una palabra con el mismo significado, el sitio en donde las almas están, el sitio en donde los muertos están, las almas de los muertos físicamente, no el infierno. Y más adelante vamos a ver en Escrituras cómo hay una diferencia entre el uno y el otro. El Hades en el Nuevo Testamento, Seol en el Antiguo Testamento, es el sitio en donde se encuentran las almas de las personas que han muerto. Para entender un poquitico, hay una sección de escritura a la que me van a acompañar y podemos ver algo de una visual en esto, y es Lucas en el capítulo 16. Lucas, el capítulo 16. De ahí, de esa escritura es que estamos sacando lo que te estoy diciendo y lo que te voy a decir un poquitico más adelante. En esta sección de escritura, mientras llegas a Lucas, el Señor nos enseña, y aunque algunos dicen esto es una parábola, los estudiosos muestran cómo la forma literaria, cómo el acercamiento, y de hecho que no se dice que es una parábola. Normalmente se dice, les voy a enseñar una parábola, les voy a contar una parábola, les voy a contar tal. Hay varios elementos que nos hacen ver que no es una parábola, sino algo textual. Pero aun si fuera una parábola, las parábolas tenían el propósito de enseñar algo literal. Hago esa aclaración acerca de Lucas 16, versículo 19 al 26, donde el Señor nos dice: cierto hombre era rico, se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y cierto pobre, llamado Lázaro, estaba echado a su puerta, lleno de llagas,
y deseaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, aunque los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Seno de Abraham, ahorita hablamos más de eso. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Un segundo, o sea, de acuerdo a lo que vemos acá, desde la zona de tormento también puedo ver a quien está en un sitio bien. Abraham, cuando se dice el seno de Abraham, literalmente se refiere a la parte en el pecho de una persona cuando uno se acerca allí. Juan también lo dice en el Evangelio, que él estaba recostado en el seno de Jesús, como recostarse aquí en el pecho, lo cual denota, y hasta este día, ese sitio va a ser consentido, va a estar acomodado, para ser consolado, cuando una persona busca consuelo en otra persona y se acerca allí. Entonces, desde donde está este rico, siendo atormentado, puede ver a Lázaro y ve a Abraham. Alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham dijo: Hijo, acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes, y de igual manera Lázaro males. Pero ahora él es consolado aquí, y tú eres atormentado. Además de todo esto, un gran abismo existe entre nosotros y ustedes, para que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan, ni de allá puedan cruzar para acá. Empiezo por lo último. Evidentemente hay un sitio en donde hay tormento. No es el sitio de juicio final, pero está siendo atormentado. Y de ahí es imposible pasar al sitio en donde hay consuelo, en donde hay ayuda, en donde hay consentimiento, quise llamarle. Se puede ver, pero no se puede pasar, ni aunque se quiera, de un lado al otro, ni del otro lado a ese mismo. Allá uno es consolado y el otro es atormentado. Y se está viendo qué es el Hades. Pero ese no es pues el infierno. No vayan allá, esto se los menciono. Mateo 16:18. Mas yo también te digo, este es Jesús hablándole a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En la Nueva Versión Internacional lo dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte, el sitio en donde las almas de los muertos están, no prevalecerán contra ella. Algunos hacían preguntas hace años, y de pronto todavía. Se dice que Jesús, cuando murió en la cruz, bajó al infierno. ¡Ay, Jesús en el infierno! Fue esto en Hechos, en el capítulo 2, versículo 31, haciendo referencia a esto, dice: y viéndolo de antemano, habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. Jesús también, hablando con el ladrón arrepentido en la cruz, en Lucas 23:43, cuando el ladrón hace su manifestación de fe y de creer que Él es el Mesías, Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, paradisos, el jardín, el parque, hoy estarás conmigo, ese mismo día. Entonces, el seno de Abraham es en donde los rectos de corazón iban en el Antiguo Testamento cuando a esperar el tiempo del juicio final. Y algunos estudiosos, gran parte de los estudiosos, ahora les voy a mostrar una gráfica para eso, pero que tengan claro, gran parte de los estudiosos dicen: hey, eso es como estar en el paraíso. No es el cielo, pero es estar en el paraíso. El paraíso no era el cielo, es estar en el paraíso. Es allá en donde Jesús le dice al ladrón: hoy estarás conmigo ahí. No en el cielo. Hay un momento de un gran juicio final, allá vamos a llegar, pero es que se está ahí en este sitio. Ahora, antes de explicar más eso, quiero aclarar, porque se ha mencionado el de que los que duermen, estaremos antes de los que hayan dormido antes. Cuando morimos no estamos durmiendo,
¿Ok? Y ya de hecho no sabemos nada de lo que está sucediendo en la tierra. Hay una corriente que dice, no, cuando morimos simplemente es que estamos durmiendo, porque en la Biblia dice que estamos durmiendo. Físicamente nuestro cuerpo da la apariencia de que estamos durmiendo, pero nuestra alma no está durmiendo. Y de hecho hay varios versículos, entre ellos, si lo quieren anotar, la segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 28. El contexto es el Señor nuestro Dios hablando con el rey Josías, que fue uno de los reyes que hizo lo bueno y agradó al Señor, dice la Biblia. El Señor le dice a Josías, he aquí que yo te reuniré con tus padres, que es otra expresión para hablar de que se muere, y serás reunido en tu sepulcro en paz. Y luego le dice, tus ojos no verán todo el mal que traeré sobre este lugar y sobre sus habitantes. Si pudiera ver en ese sitio en donde el alma de Josías está, pudiera ver lo que está pasando en la tierra, pudiera de hecho tener alguna influencia, pues no estaría diciendo que tus ojos ni siquiera van a ver lo que hay aquí. Algunos dicen, porque en Eclesiastés el rey Salomón habla de que el alma está, como decir, inconsciente de lo que pasa bajo el sol. No está puesto en contexto. En Eclesiastés 9, versículos 5 al 6, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Dios dice eso. Por eso es que estamos dormidos, porque los muertos no saben nada, ni tienen más recompensa, pues la memoria de ellos es puesta en el olvido. Pero luego dice en el versículo 6, también han desaparecido su amor, su odio, su envidia. Ya no tienen parte en este mundo, lo que se hace debajo del sol. O sea, no tienen parte en este mundo y lo que se hace debajo del sol. Pero evidentemente, por lo que vimos en Lucas, el espíritu en otro sitio, en el Hades, en este sitio en donde están las almas de los muertos, sí es consciente. Es más, sí experimenta tormento, de acuerdo a lo que vimos con el rico y de acuerdo a lo que vemos con Lázaro, quien está siendo consentido, quien está siendo consolado. Sí experimentan, sí pueden ver, sí pueden oír, sí pueden hablar. Entonces no es que estamos dormidos, pero lo que sí no se ve es de lo que está pasando debajo del sol en esta tierra. Por esa razón no creemos que sea el que se esté dormido, de ninguna manera. Pero hay una gran diferencia entre el infierno y el Hades. De hecho, ahora acompáñeme a Apocalipsis capítulo 20, por favor. Apocalipsis capítulo 20, mientras llegan allá, esta es la sección que habla del juicio ante el gran trono blanco. Este es ese día de ese juicio final. Ahora sí se llegó el momento. La semana pasada estudiamos acerca de la silla de juicio de Jesús y hablamos de cómo la iglesia en ese momento recibe premios, honores, como medallas de honor a los fieles que cumplieron su obra. Muchos de ustedes y yo vamos a estar ahí, algunos de pronto no. Y les di el ejemplo de la graduación. Entonces son los que se gradúan, pero los que llevan el premio especial porque nunca falló, el mejor en matemáticas, el mejor del ICFES. Todos nos graduamos, pero unos llevan este premio especial. Dice, ahí no hay condenación, y en ese solo participan los creyentes. Ahora en este juicio ante el gran trono blanco, ahí sí la cosa es distinta. Allí participa todo el mundo. Miren lo que dice en el versículo 11. Juan ha visto esto en visión, por el Señor se lo ha mostrado. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ese sí es el infierno. En ese momento, tanto la muerte como el Hades, que ya no tiene ningún propósito, ya no tiene ningún uso, es enviado a la muerte. Y dice, esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
No es en el que, y ahí es donde es importante también aclarar, si tu alma has muerto, ya no estás en este cuerpo, pero estás en un sitio, de acuerdo como la palabra lo describe, el Hades, el sitio en donde están las almas de quienes han muerto. Si está el rico, por ejemplo, en las zonas profundas del Seol, del Hades, está siendo atormentado porque pecó, porque no recibió a Jesús como Señor y Salvador. No es que voy a llegar a este juicio a ver si de pronto se apiadan de mí y de pronto ahora sí paso. No. Ya fuiste encontrado culpable. Este es el día que se lee la sentencia. De la misma forma en que funciona el sistema jurídico. Si alguien es juzgado, ese día que lo encuentran culpable, ese día vuelve a la cárcel, pero normalmente ese día no le dictan sentencia. Luego le toca venir a otra audiencia, en esa audiencia sí le dan sentencia. Pero no es que voy a esa sentencia, a esa audiencia de sentencia para ver si ahora sí me encontraron inocente, a ver si me perdonan. No, oye, porque te vamos a leer oficialmente el castigo que te ganaste. Solo hay una forma de ser salvo y es a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Este momento, aunque ya hayas muerto, es el momento en el que ahora sí se acaba todo, y es como 1 Corintios capítulo 15, el versículo 26 nos leía, y el último enemigo en ser vencido será la muerte. Cuando uno lee eso en Corintios dice, pero Señor Jesús, tú ya venciste a la muerte, tú triunfaste sobre la muerte, tú resucitaste, ¿cómo así que el último enemigo en ser vencido será la muerte? Aquí en Apocalipsis nos responde la pregunta de ese versículo, porque dice que y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ya la muerte no tiene ningún efecto. La muerte es el efecto del pecado, es la consecuencia del pecado. Luego, vuélvanse ahora a Efesios capítulo 4, es allí en donde encontramos la escritura que nos habla de que Jesús descendió, bajó. Efesios capítulo 4, versículos 8 al 9. Por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero esto de que subió, ¿qué quiere decir? A menos que hubiera descendido también a las partes más bajas de la tierra. Y en otra traducción habla de que haya descendido al Hades. Si Jesús subió, ¿cómo es si no es que descendió? Y esta es la zona de escritura en donde los estudiosos están de acuerdo en decir, el día de la crucifixión, cuando Jesús muere en la cruz, desciende al Hades, en donde están los cautivos, y cautiva la cautividad. Es ese triunfo, es este sitio en donde Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos los hombres rectos y buenos del Antiguo Testamento, ¿en donde estaban? En el seno de Abraham. Entonces es el sitio en donde Jesús desciende, porque si solo hay una forma de llegar al cielo, ellos también necesitaban a Jesús. No solo por haber sido buenos hombres de Dios, y ya también necesitan a Jesús. Entonces se habla de que Jesús desciende allí, no al infierno, sino al Hades, dos compartimientos, el seno de Abraham, las partes bajas del Hades, y es allí en donde el Señor entonces los rescata de la cautividad. En Hechos, en el capítulo 2, en el capítulo 1 al 2 estamos viendo este grupo de pescadores y gente común y corriente ser llenada el día de Pentecostés. Y dice que recibieron poder del Espíritu Santo. Y por recibir ese poder entonces son eficientes y miles son salvos. En el versículo 29 del capítulo 2, Pedro dice, lleno del poder del Espíritu Santo, hermanos, les puedo decir confiadamente que nuestro padre David murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Siendo pues él profeta, y sabiendo que Dios le había jurado con juramento que se sentaría sobre su trono uno de su descendencia, versículo 31, y viéndolo de antemano, habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. Eso está en Salmo 16, versículo 10. David, como profeta, el Señor le permite ver eso, y aquí Pedro lo dice. Nuestro Señor rescató del Hades, nuestro Señor estuvo en el Hades y salió, llevando cautiva la cautividad.
Me encanta como dice un pastor, todo este tema, el cielo, el infierno, es este el infierno, otros dicen que este es el cielo, y ni les pregunto a ustedes qué piensan, si este es el infierno o este es el cielo, pero en serio que mucha gente piensa, no, esto es lo mejor, este es el jardín de Edén, es aquí el reino de Dios está establecido y nosotros somos su iglesia y este es el cielo, aquí lo que estamos viviendo, la iglesia compartiendo la palabra, este es el cielo. Este pastor dice, si tú piensas que este es el cielo, si tú piensas que este es el único cielo, perdón, si tú piensas que este es el cielo, este será el único cielo que conocerás. Pero por el otro lado, si tú piensas que esto es un infierno, este va a ser el único infierno que vas a conocer. Si te das cuenta la diferencia, si piensas que este es el cielo, este será el único cielo que vas a conocer, porque no vas a lo que realmente es el cielo. Pero si piensas que esto es un infierno, será el único infierno que conozcas, pues estarás en el cielo en la presencia de Dios. Esto no es, aquí no es, pero sin embargo como humanos nos arraigamos y nos pegamos aquí de una manera increíble. La segunda de Corintios, ahorita lo leímos, no vayan allá, ya lo habíamos leído, el capítulo 5, pero versículos 6 y 8, solo lo repito. Así vivimos, confiando siempre y comprendiendo que durante nuestra estancia en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor, porque andamos por fe, no por vista. Pues confiamos y consideramos mejor estar ausentes del cuerpo y estar presentes delante del Señor. Y es donde siempre me pregunto, y la semana pasada se los decía, ¿tú realmente consideras mejor estar presente con el Señor y ausente de este cuerpo? O mejor no, presente en este cuerpo y Señor, ven para acá más bien, quédate acá. O más bien cuando el Señor te dice, no, ausente del cuerpo y más bien tú vente para acá. ¿Cuál es tu tendencia? Porque nuestra tendencia, tal vez el instinto de supervivencia, es agarrémonos de aquí, quedémonos acá. Que te quede claro, hay resurrección para vida, pero también hay resurrección para condenación. Juan capítulo 5, a esta sí vayan por favor. La resurrección hay para vida y para condenación, no lo podemos equivocar. De la misma manera en que decimos de todo el que muere, ay no, qué rico, ya está en la presencia de Dios. Yo sé que suena feo y pues no le va a decir uno al familiar de la persona que está pasando por eso, pero eso no es así. No todo el mundo, de todo el que muere, todo el mundo dice no, ya está con el Señor. Hace unos años había una controversia y no voy a... No, mejor no digo esa porque esa está muy cerquita por acá. Pero alguien murió y alguien dijo, ay no, que ya está allá con el Señor, cantándole al Señor o escribiéndole poesías al Señor. Y otro dijo, no, que va a ir al Señor si él no creía en Dios. Entonces si no creía en Dios estás en el infierno, decía alguien, también equivocado. Y qué ofensa, ¿cómo se le ocurre decir eso? ¿Quiénes son ustedes para juzgar? No, para juzgar no somos absolutamente nadie. Pero si esta persona rechazó a Cristo toda su vida, no piensen que en el último momento Cristo va a decir, bueno, está bien, no importa. No importa si me aceptas o me rechazas, igual todos vienen para acá. Dios es un Dios de justicia y ustedes se imaginan si ustedes han vivido para honrar al Señor y llegan allá y el que toda su vida rechazó al Señor, también estamos allá. Uy, señora, ¿y qué pasó? Sin verdadero arrepentimiento. No estoy hablando que de pronto en el último momento de su vida no haya cambiado y le haya entregado su vida a Cristo, claro que sí. Pero el que murió diciendo y yo muero en mi ley y Dios no existe, entonces va a estar también gozando en el Señor, en la presencia con todos los demás. Sería un acto de injusticia y Dios no es un Dios injusto. Juan capítulo 5 versículos 28 y 29. No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Es de lo mismo que estamos hablando, pero ahora contado por Juan en otro contexto. No se asombren. Los que están en los sepulcros, quienes han muerto, entonces serán resucitados para vida. Nosotros lo vemos para vida en la presencia del Señor, vida abundante. Pero quienes rechazaron al Señor, resucitan para condenación. Cuerpo y alma reunificados, cuerpos glorificados. La composición química no será la misma. No es esto, no somos hechos de lo mismo, de la misma barro, de la misma tierra. No, será otra composición química, otro material, otra hechura. Es un cuerpo glorificado,
pero que también cumplirá con muchas de las funciones. Vemos un poquitico el ejemplo del cuerpo de Jesús, como les dije antes. Hablaba, escuchaba, podía ver, pero tenía otras características que eran incomprensibles para nosotros. No hay que preocuparse de si fue cremado, si murió en el mar, si murió en un fuego, si el cuerpo nunca fue hallado, si no es enterrado en el sitio correcto. Lo importante no es el cuerpo, sino el alma. Serán llamados todos, unos para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Ahí es donde les decía, si tú estás en Cristo y Él es tu Señor y tu Salvador y tú vives para honrarle a Él, no tienes por qué preocuparte de la resurrección de condenación. Pero sí pienso que es la preocupación de todos. ¿Quién quiere que otros sean condenados y se vayan al infierno? Bien, con un corazón justo delante del Señor, no puedo decir que deseo que otro sea condenado a vida eterna en sufrimiento. Creo que de ahí viene la esencia del llamado del Señor a que amad a los demás, incluso a sus enemigos. Compartan el Evangelio, modélenles a Cristo para que ellos sean salvos también. ¿Quién va? Y algunos de nosotros queremos que alguien sea puesto en cárcel y que pague ante la ley de los hombres algunos años y que pague la pena. Pero también queremos que vaya gente y que sea gente condenada por eternidad y en sufrimiento, siendo que tenemos la medicina que puede cambiar a esa persona. El Señor nos la ha dado. Pienso que debemos ser más intencionales en ese respecto. Ahora leímos en la primera de Corintios, en el capítulo 15, los versículos 42 al 44, del cuerpo natural. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitan en corrupción. Se siembra en deshonra, se resucita con gloria. Se siembra en debilidad, se resucita con poder. Se siembra cuerpo natural, se resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. Seremos cambiados a un cuerpo incorruptible, dice en el versículo 52. Pero todos estaremos delante del Señor para ser juzgados. Mateo lo dice en el capítulo 25, versículo 32. Es el Señor hablando en el recuento de Mateo. Todos estaremos delante del Señor para ser juzgados. Y la segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Cada uno va a recibir de acuerdo a lo que haya hecho. El alma entra en el cuerpo en el momento de concepción. El alma en el momento de la muerte sale a otro sitio, creemos, al Hades, a esperar ese cuerpo glorificado, para en el momento entonces ir luego a la presencia del Señor, al cielo, o ir al lago de sufrimiento y de condenación eterna. Mateo, en el versículo 3, capítulo 7, versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Saben, es mucho más fácil hacer lo malo. Es mucho más fácil y más divertido y más atractivo, y se siente mejor hacer lo que está mal. Lo que está bien, hay veces parece aburrido. Hay veces como que, no, yo me puedo esperar. Y la oportunidad para hacer lo malo siempre está ahí. Lo decía ayer, vaya uno entre hombres, dígale a otro hombre, oye, préstame ahí 10,000 pesos, que es que en la casa no hay leche y no hay pan. No, hombre, no tengo plata. Pero oye, ¿me invitas a una cerveza? Claro, vamos fresco, que yo invito. Para vicios sí hay, para desorden sí hay, pero para algo bueno, para eso casi nunca hay. En general, para hacer lo malo sí hay gran oportunidad, pero para hacer lo bueno hay poca. Son pocos. Esta es la puerta estrecha, la puerta grande. Tenemos una visual en donde voy a tratar de ilustrar un poquitico de lo que hemos estado hablando hoy para tratar de simplificarlo, ¿ok? Antes de que la miren del todo, no miren allá, miren a mí, no miren. Voy a ir aclarando también que hay un par de secciones en donde algunos estudiosos difieren en un punto y no hay problema porque no cambia la doctrina. ¿Qué hacen mirando? No miren todo. Ahora sí. Ahora sí, bien, ahora sí. Entonces, voy a hacer ¿dónde más? Para este lado. Esto es lo que pensamos. Muerte física, el espíritu, tu alma va o al paraíso, seno de Abraham, el sitio en donde el ladrón en la cruz Jesús le dijo que iba a estar ahí. Y me espero un segundito. Algunos estudiosos dicen, ok, y se utiliza la palabra paraíso para estar ahí. O sea, el ladrón no ha pasado el juicio final todavía, aunque no va a ser condenado, ya el Señor le dijo que iba a estar ahí. Está en un sitio de consuelo, está en un sitio de comodidad. Y como lo vemos, de acuerdo a la descripción en Lucas, si ese fuera el Hades, el Seol, el gran abismo que nadie puede pasar en el medio, en la parte alta sería ese jardín, ese sitio de consuelo. La presencia de Dios también sí está
está allí. Entonces iría allí, o sea, el salvo, uno de nosotros, estaría en ese sitio, el gran abismo. Pero el que ha rechazado a Cristo, su espíritu, zonas bajas del Seol, desde donde el hombre rico decía y veía lo bien que estaban al otro lado. Luego, al venir, y esto es como si acaso lo ponemos en tiempo, al venir Jesús, y lo que leímos en la primera de Tesalonicenses capítulo 4, que no es su segunda venida, sino que seremos tomados y nos reuniremos con Él en el aire, en las nubes, dice ese versículo, los muertos creyentes también entonces serán llamados. Y entonces estaremos en esa parte de resurrección. Pero los muertos no creyentes siguen estando allá, esperando el juicio final. Los creyentes sí, porque vamos a la entrega de honores, a la entrega de premios, y luego a las bodas del Cordero, y luego regresa a la iglesia durante el milenio. Y durante todo ese tiempo los otros siguen allá abajo, en esa zona de tormento. Luego, a la hora final del juicio final, en donde todos apareceremos ante el trono blanco, unos ahora sí al cielo y otros ahora sí al infierno, al lago de fuego. Y como la escritura dijo, ahí sí la muerte y el Hades serán arrojados también al lago de fuego, porque ya no hay propósito para ellos. ¿Ok? Espero la gráfica ayude un poquitico. Ahora, les aclaro esto. Hay algunos de los estudiosos que dicen, cuando la escritura habla de que Jesús, el día que murió, bajó al Hades y llevó cautiva la cautividad, dicen, hey, Él los sacó de ahí en ese momento, a los fieles, a los rectos que estaban en el Hades en ese momento, en el seno de Abraham, Él los sacó de ahí y ahora están en su presencia. Y esa misma corriente dice, cuando un creyente muere hoy, ya no va ahí a ese paraíso, a ese seno de Abraham, sino que va derecho a la presencia del Señor. No al cielo, pues primero hay que pasar el milenio, viene el triunfo sobre la muerte, y luego sí, esta tierra pasará, la nueva Jerusalén, otros temas que vamos a tocar en un par de semanas. Pero si tú dices, no, yo la verdad estoy de acuerdo con los estudiosos que dicen que Jesús, cuando se dice que llevó cautiva la cautividad, se llevó a los fieles de ahí, y hoy en día cuando yo muero voy a la presencia del Señor, está bien. No hay problema, eso no es mala doctrina, no estamos en desacuerdo, tal. Pero si tú dices, no, sí, está bien, voy al seno de Abraham, estoy en el paraíso, estoy bien, la presencia de Dios también está allí, no estoy sufrimiento, no estoy siendo castigado, y luego seremos resucitados, ahí sí ya todos, para venir con Cristo de regreso con la iglesia y establecer el reino milenial en la tierra, y luego entonces la nueva Jerusalén. No hay problema, no hay una diferencia en eso. No hay un versículo exacto, específico, así que te diga, no, esto es así y esto es así. No, pero algunos estudiosos lo ven de una manera y otros lo ven de otra. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso les dije, ahí no hay ningún problema en ese aspecto. Pero eso sí, la gran mayoría están de acuerdo en que esta zona, ellos todavía no están en el infierno. De hecho, se utiliza otra palabra en griego que se llama Tartarus, y es en la que se habla de los ángeles que pecaron al principio, y ellos están en una zona llamada Tartarus, que es de tormento para ellos, pero de que nadie más estaría en el infierno hasta ahora, pero sí estarían en esta zona de tormento, en conciencia, esperando al día en el que van a ser condenados. Pero ojo, que este no es el purgatorio, por si acaso. Solo el purgatorio. No. El purgatorio sí no tiene ninguna base bíblica. Es de pronto coger algo parecido y meterle, si yo paso 20, porque es que yo lo que era ladrón. Entonces, como ladrón solo paso 10 años y luego ya paso para allá. Pero tú eras asesino, entonces tú pagas 50 años y luego sí. No. No, en el purgatorio era también, si los familiares pagan misas y si oramos por ellos, algún día las ánimas benditas, entonces van para... No, eso no tiene ningún principio bíblico de nada, no tiene ningún soporte bíblico. No hay un sitio en el que yo pueda ir a pagar para ganarme estar en la presencia de Dios. La palabra es clara, no me lo puedo ganar, solo es a través de Cristo, esa confesión de fe y ese vivir por fe en Cristo. ¿Ok? ¿Quedamos bien hasta ahí? Yo sé que varios llegaron con preguntas y hoy salen con más. Después del servicio, no desde este porque luego hay otro, pero después si quieren podemos conversar y hacer cualquier otra pregunta. Por ahora vamos a terminar en oración, teniendo en cuenta lo que les dije. Esta información es para que hagamos algo con ella.
bendición para nuestra vida, pero bendición para los demás, dándole gloria al Señor. Padre, te damos gracias, nuestro Señor, por tu amor, por tu generosidad, por tu misericordia. Gracias por enseñarnos con tu palabra. Te rogamos que este mensaje no sea de información intelectual o de información interesante para tener, Señor, sino que sea un mensaje transformador que nos dé angustia, Señor. Tal vez no por nuestra destinación eterna, porque te conocemos como Señor y Salvador, pero si alguien no te conoce como Señor y Salvador, Dios, que le dé angustia y hoy mismo haga lo necesario para entregarte a ti su vida, Señor, y que su alma sea entonces escrita en el libro de la vida, su nombre, para que sea llamado a tu presencia en el momento final, Señor. Pero Padre, si es que estamos seguros, te rogamos que nos utilices para ser de bendición a otros, Señor, para que con nuestras vidas podamos ser, Padre Santo, agentes de cambio a otros, y esta palabra que tú nos das la podamos compartir con otros, haciéndoles ver la permanencia de la condenación del pecado, Señor, de cómo la muerte triunfaría sobre ellos, Señor, si te rechazan, de cómo al rechazarte se condenan a sí mismos, pero de cómo al recibir el regalo de salvación tienen vida eterna en ti, mi Señor. Ayúdanos, Padre Santo, utilízanos para esto, Señor. Te rogamos, Padre, que nos bendigas, guíes el resto de nuestro día y nuestra semana, haznos útiles para ti, mi Señor. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y cantemos esta canción con la mente y con el corazón, sobre todo la última estrofa, en donde se la cantamos al Señor diciendo quién Él es y para qué estamos aquí.